Alex murió sin posibilidad de pedir auxilio y Alex murió sin posibilidad de defensa alguna. Acuso al señor Almeida como autor de este crimen atroz. Lo acuso no solamente del asesinato de Alex, sino que lo acuso además en firme y con la firme convicción de que esta muerte, que fue cruel y sanguinaria, se llevó a cabo después de abusar del menor y se llevó a cabo con alevosía. Aparentemente nos encontramos ante un monstruo. Vamos a escucharlo. Vamos a ver si efectivamente, como dice el Ministerio Fiscal, la maldad existe. Igual nos llevamos sorpresas. Igual las cosas no son lo que parecen como decimos. Yo desde que salí de prisión, esa persona que ha hecho esto no soy yo. Yo no le forcé. Sí, yo le decía y él hacía. No era mi intención ni agredirlo ni matarlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy ha dado comienzo el juicio contra Francisco José Almeida, presunto asesino del pequeño Alex, la noche del 28 de octubre de 2021. Almeida se enfrenta por el asesinato a la pena de prisión permanente revisable, la segunda en nuestra comunidad tras la condena de la madre de Carolina. También a 15 años de cárcel por agresión sexual. La familia pide que se haga justicia. Muchos nervios, con muchas inquietudes, con muchos sentimientos encontrados. Teníamos ganas de que llegara este día, por lo menos que se haga justicia, a ver cómo se van sucediendo los demás días. Almeida ha declarado esta mañana ante el juez. Ha dicho no recordar nada, ha negado su implicación en los hechos, ha dicho también tener un lapsus temporal sobre lo que ocurrió aquella noche. Alega que el niño no se opuso a nada y que esa noche había ingerido una gran cantidad de alcohol. ¿Usted violó al niño? No, yo le decía y él hacía. ¿Usted no le tuvo que poner la mano encima para No. bajarle? Son las escalofriantes declaraciones de Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del pequeño Alex. Esta mañana comenzaba el juicio. Estamos pidiendo la prisión permanente revisable por el asesinato de Alex y 15 años más por la agresión sexual que fue anterior a matarlo de aquella forma tan inhumana. Y Almeida hablaba por primera vez. Yo me acuerdo que le tapé la boca y ahí ya no me acuerdo. ¿Convenció a Alex de que le acompañara con la excusa de que le iba a enseñar una mascota? Nunca he puesto yo esa excusa de mascota. Además, asegura que su intención no fue deshacerse del cadáver. Salí a pedir ayuda, porque, a ver, si yo hubiese tenido malas intenciones, como están diciendo, de deshacerme del cadáver y de esconderlo, pues no. La familia del pequeño pide justicia. Problema mental ninguno, este lo único que quiere es satisfacer sus apetencias sexuales y no le importa llevar por delante a quien sea. Y eso no puede ser. Y la asociación Clara Campoamor asegura que llevará a la Audiencia Nacional a quien permitió la libertad provisional de Francisco Javier. ¿Quién le dio el permiso? ¿Qué director de cárcel? ¿Qué tratamiento penitenciario? ¿Quién fue el juez que firmó esa libertad? El juicio se alargará durante 2 semanas y declararán más de 40 testigos entre agentes y civiles. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de octubre de 2021. El pequeño Alex, de 9 años, jugaba en este parque del Lardero disfrazado de la niña del exorcista, cuando Francisco Javier Almeida lo engañó para que le acompañara a su domicilio a escasos metros del parque con la excusa de cuidar a un perrito que tenía en casa. Ya en el domicilio, según relata el fiscal, Almeida condujo al niño al dormitorio, donde le agredió sexualmente sin que el menor pudiera defenderse ni pedir auxilio. Después le inmovilizó al poner el brazo sobre el cuello hasta causarle la muerte por asfixia. Alertados por una niña que estaba en el parque, los vecinos y policías se encontraron a Almeida en la escalera con el cuerpo del menor sin vida en los brazos. Pretendía acceder al garaje para deshacerse del cadáver con su coche. Bueno, ayer sobre las 20-30 horas recibimos una llamada de alerta en la que el menor había desaparecido. A partir de ahí se monta un dispositivo de búsqueda, Guardia Civil, Policía Local del Lardero. Dentro de ese dispositivo de búsqueda se localiza a este menor, se avisan a los servicios de emergencia y posteriormente se procede a la detención del presunto autor de estos hechos, que es un varón de 54 años. Almeida ingresó en la cárcel de Logroño y 7 días después fue trasladado por seguridad a Segovia. En el momento del suceso se encontraba en libertad condicional. El acusado accedió al tercer grado con la oposición de la mayoría de los miembros de la Junta de Tratamiento de la Cárcel Cántabra del Dueso, que consideraban que había riesgo de reincidencia.
Este señor tiene que cumplir condena en la cárcel y tiene que estar toda la vida en la cárcel. Y no hay que dejarle salir, ni permiso penitenciario, ni nada de nada, de nada. Los vecinos tienen derecho a saber qué asesino tengo como vecino. Y mi causa es que esto termine con la muerte de mi sobrino, que no haya más muertes. Este es el segundo juicio al que se enfrenta Almeida. En el primero fue condenado a 30 años de prisión por la agresión sexual y el asesinato de una agente inmobiliaria ocurrido en 1998 en Logroño. Anteriormente, en 1993, fue condenado a 7 años de prisión por otra agresión a una menor. Ahora se enfrenta a la prisión permanente revisable, la segunda en nuestra comunidad, y 15 años más de prisión por agresión sexual. Bueno, pues vamos a hablar de este juicio, lo vamos a hacer con Victoria de Pablo, ella es delegada de la Asociación Clara Campoamor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Encantada. Bienvenida. La asociación, recordamos que se presenta en el caso como acusación popular. Bueno, Francisco José Almeida ha declarado esta mañana ante el juez. No sé si ustedes esperaban que declarase o que se negase a declarar. Yo personalmente estaba convencida de que sí que iba a declarar. Porque es un poco una estrategia muy parecida a la que hizo en el 2000 y porque él tiene o siente, yo creo que la necesidad de contar su película. A mí no me ha sorprendido que declarara. ¿Y qué le han parecido esas declaraciones? Porque lo hemos recordado, ha dicho tener un lapsus temporal de lo que ocurrió aquella noche, ha negado todos los hechos. No sé si ese relato que ha contado, esa película entre comillas, se corresponde con el perfil de Almeida. ¿Era esperable esas declaraciones? Bueno, Almeida es un tipo muy listo y muy frío y yo coincido con lo que habéis destacado en el corte, de cómo ha ido construyendo el relato de que había bebido muchas cervezas, que había 5 cervezas en la cocina de su casa, cómo él desde que salió de la cárcel no es el mismo y realmente lo que hoy, opinión mía personal, pero que he contrastado también con algún compañero, lo que hoy ha hecho es empezar a construir un intento de defensa buscando un atenuante de trastorno mental transitorio o una si mente incompleta no creo que aspire, pero un atenuante. Entonces, para mí su relato ha sido un relato bastante, aunque ha incurrido en claras contradicciones, porque además hay muchísimos indicios de prueba, pero claramente él ha ido fabricando un relato buscando atenuantes. Como estrategia de defensa, vamos. Básicamente, ¿no? Decíamos que no es la primera vez que se presenta ante el juez, ya fue condenado por el asesinato de la mujer de la inmobiliaria. Usted estuvo presente también en ese juicio. Yo ejercité la acusación particular y la acusación popular, las dos conjuntamente, como hemos hecho ahora en este caso en la asociación, que ha representado a la familia y la acción popular por la asociación. ¿Y le ha visto algún cambio? O sea, ¿ha notado, no sé, diferencia? Me refiero tanto a la hora de expresarse o que ha cambiado él en algo. Han pasado 22 años, o 23, pero realmente es el mismo. A mí eso es lo que me ha sorprendido, que tanto tiempo y después de una estancia tan larga en la cárcel, de 22 años, sin embargo, perfectamente podía recordar en la memoria la manera en la que también relataba el asesinato de Mari Carmen. Y simplemente creo que se ha vuelto más listo, más taimado y por tanto más peligroso. 7 años de agresión sexual a una menor, 30 años por violación y asesinato a la mujer de la inmobiliaria. A los 23 años aproximadamente de esa condena sale a la calle bajo vigilancia, podríamos decir. No, en libertad condicional. En libertad condicional. Este hombre no debía de estar en la calle, que es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Por qué salió de la cárcel cuando había informes que decían que no estaba preparado para vivir en sociedad? El por qué un juez otorgó la libertad condicional yo no lo puedo saber. ¿Por qué no se opuso la Fiscalía? Tampoco lo puedo saber.
pero sí es verdad que debemos situar las cosas en su contexto. En aquel momento no existía en el Código Penal la pena máxima que podías cumplir, aun cuando te condenaran a 30 años, a 20 por el asesinato más 10 por la agresión, era de 25 años. Y él estaba llegando al final. Y no existía la libertad vigilada, que se ha introducido muchísimos años después. Entonces, ¿por qué se lo concedieron? Pues yo creo que prácticamente porque fue una cosa automática y porque fallaron las coordinaciones. A mí personalmente me parece que falló la coordinación, ¿eh? Pero bueno, la ley estaba como estaba, triste y lamentablemente es una desgracia, a veces aprendemos de los errores y aquí está claro que se cometieron, que hubo fallos en el sistema. Sí, porque la Junta de Tratamiento, ¿no?, del Dueso sí que negaba, ¿no?, que esta persona estuviese preparada, y él mismo decía que era todo un peligro, ¿no? Bueno, pero él pedía por escrito que le sacaran y tuvo 39 permisos penitenciarios y era un preso modelo como casi todos los de este perfil de depredadores sexuales. Hasta donde yo sé, es verdad que lo pidió varias veces en el Dueso, la Junta de Tratamiento de Santoña emitió informe negativo y alguna vez que hubo informe positivo, el Fiscalía de Cantabria se opuso y entonces el juez, el tribunal de La Rioja, que era el que le correspondía, de la Audiencia Provincial de La Rioja, denegó esa libertad condicional. Es lo que muchos dicen y achacan, ¿no?, que eso se podía haber evitado, que se podía haber dicho que esta persona vivía ahí, porque eso por ley no se puede hacer, ¿no? Pero es lo que demanda la sociedad, ¿no?, que uno sepa con quién está viviendo, ¿no?, quién es su vecino. Porque estas personas además son reincidentes y en este caso lo es. Sí, no, y no reinsertable, vamos, eso está clarísimo. ¿Por qué no estaba este tipo de delincuentes en Biogen, que solamente están las víctimas de violencia de género? ¿Por qué no sabía la policía local que estaba viviendo allí una persona con esos antecedentes? ¿Quién le ayudó a escoger ese apartamento o ese piso? Está claro que surgen muchos interrogantes y yo me aferro a lo que ha dicho Gonzalo, el portavoz de la familia y tío abuelo de Alex, porque me parece que dice algo que todos gritamos, que es no podemos traer a la vida a Alex, pero por favor que por lo menos sirva para perfeccionar el sistema, para prevenir mejor y para que los protocolos funcionen. Las policías tienen que estar coordinadas, los registros tienen que estar, Fiscalía tiene que tener acceso y lo que está claro es que solamente con incrementando recursos, incrementando los medios de prevención, podremos minimizar este tipo de delitos, porque por desgracia delitos va a seguir habiendo de todo tipo, contra la propiedad, contra las personas, pero cuanto más perfeccionemos el sistema de control y de prevención, como son además, pues por ejemplo, pulseras o la libertad vigilada, que ahora sí que de hecho se piden 10 años de libertad vigilada para Almeida, después de la prisión permanente revisable, aunque yo confío, espero y deseo que no vuelva a ver la luz. Se trata de un juicio con tribunal conjurado. ¿Qué diferencia hay con un juicio normal? Muchas. Muchas. La principal es que es la participación. El jurado existe porque así lo marca el artículo 125 de la Constitución y dice que es la participación de los ciudadanos en la administración de justicia. Entonces, realmente, y esta mañana lo explicaba fenomenal el presidente magistrado del tribunal y les decía, ustedes son los jueces, yo solo dirijo el procedimiento. Y además, yo soy una firme defensora del jurado, cosa que no lo era, pero cuando has participado en la experiencia y ves lo serio que se lo toman, cómo están pendientes hasta el más mínimo detalle, el sentido común que tienen, realmente para determinado tipo de delitos, porque no puede ser conjurado en todos los delitos, a mí me parece un instrumento muy positivo que además ha estado en todas nuestras constituciones desde 1812 en las etapas democráticas de España. ¿Y cómo tienen que vivir estas personas estos 15 días? ¿De qué forma se tienen que aislar? ¿Cuál es un poco, bueno, la forma de vida que tienen que llevar? Ellos van a su casa, pero tienen la obligación de discreción, de no comentar,
pero sería ingenuo el no reconocer que con la cantidad de noticias que ha habido en los medios de comunicación, ellos saben mucho de este procedimiento y han leído mucho de este procedimiento. Solamente se encierran, por decirlo así, en el momento de deliberación y de elaboración del veredicto. Ahora ellos van a su casa cada día cuando termine la jornada, pero evidentemente tienen la obligación legal de no comentar y no circular informaciones y de avisar si reciben la más mínima presión. Bueno, se pide para el acusado prisión permanente revisable. Es la pena máxima que se puede ahora mismo en nuestro país, ¿no? Es la segunda vez que se solicita aquí en nuestra comunidad por el caso de la madre de Carolina, que asesinó a la niña en el hotel. Que también fue una personación de la asociación Clara Campoamor, porque es uno de nuestros objetos en los estatutos. Bueno, la madre recurrió la sentencia, ¿no? Si no me equivoco, me corrige. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia, muy recientemente. ¿No? ¿Se puede volver a recurrir en este caso? Estoy hablando del caso de Carolina. Puede intentar, no, finiquita ahí. Lo que pasa es que puestos a la desesperada, pues voy a ver si el Tribunal Constitucional, pero también, o como me dicen a mí a veces, pues esto vamos a Bruselas, digo sí, y a París de paso en la vuelta si quieres. Pero no, o sea, está confirmada y va a misa, como decimos en cristiano. Bueno, le pregunto porque Almeida, bueno, puede seguir la misma estela, ¿no? que el caso de la madre, recurrirlo, etcétera, etcétera, y digo, bueno, pues hay interés en saber qué es lo que podrá hacer también. Pues puede hacer muy poco porque tiene 55 años, la prisión permanente revisable no se puede empezar no puede empezar a pedir tercer grado ni ningún otro tipo de cambio de estatus hasta no haber cumplido un mínimo de 25 años y entonces sí, a partir de ese momento, cada 2 años, pero tiene que haber cumplido 25 y acceder al tercer grado. Con 55 años es evidente, primero que con sus antecedentes ninguna junta de tratamiento le daría jamás un informe positivo, pero sobre todo porque otra cosa es que cuando tenga 80, 85 años, no lo sé, cuando sea muy mayor o tenga una enfermedad grave, siempre hay causas humanitarias en el caso de los internos en prisión, pero en este caso yo creo, voy a sonar un poco bruta, pero como no me puede reñir nadie, yo espero que muera en prisión, porque el sentimiento de impotencia, cuando le he escuchado esta mañana, dijimos, si avisamos que lo iba a volver a hacer, ha sido muy fuerte. No es la única que lo piensa, ¿eh? Bueno, muchos se preguntan por qué hay que pasar por un juicio tan duro. Si hay tantas evidencias, ¿por qué esto no se puede acabar el primer día? No, hombre, porque tenemos un sistema muy garantista, lógicamente, y existe el derecho de defensa que está recogido también en la Constitución y porque, como ha dicho su defensa, las cosas a veces no son como parecen. No es el caso y no quiero hablar de este juicio, pero hay veces que en algún otro juicio, de repente, a lo largo del plenario, a lo largo del desarrollo de las pruebas, se descubre que hay un trastorno o una patología o se detecta alguna atenuante. Entonces, el ejercicio del derecho de defensa es lo que nos puede permitir dormir por la noche tranquilos, el jurado, al juez y a todos los operadores jurídicos, diciendo este tipo está en la cárcel, habiendo tenido todas las garantías de defensa y con la conciencia muy tranquila le podemos tirar la llave al contenedor. Ustedes están intentando ver si confiesa, como todos, ¿no? que asesinó al pequeño Alex. Dicen que escribió una carta al párroco confesando, ¿no? O por lo menos manifestando que lo había hecho. Es una cosa confusa. Él dice, soy el del Ardero. Él esta mañana ha negado que aquello fuera una confesión, pero desde luego sonaba perfectamente a confesión, porque yo he visto esa carta, y sonaba perfectamente a confesión. Sin embargo, él simplemente ha dicho que bueno, que sí, que era el del Ardero, porque siempre es una característica de Almeida, es muy religioso, o aparentemente es muy religioso, y siempre recurre mucho, acude a los sacerdotes. Yo me acuerdo que en el primer juicio, en el de la
cría de 13 años de la que abusó, en el juicio fueron 2 sacerdotes a declarar a su favor de que era muy buen chico. Entonces, bueno, pues esa tónica ha seguido. Sí, el perfil, entonces. Bueno, se pide una indemnización que es millonaria. Todos sabemos que es imposible que se haga cargo, ¿no? No ha pagado tampoco la de Mari Carmen. ¿Se va a pedir al Estado que se haga cargo de esa deuda? La responsabilidad patrimonial. Se va a pedir la responsabilidad patrimonial y el Estado valorará. Para nosotros sí existe claramente una responsabilidad patrimonial porque bueno, era una persona que estaba en libertad condicional, con lo cual quiere decir que ha fallado los mecanismos de control y de tutela. Pero yo me parece que eso es anticipar, vamos paso a paso y como dicen partido a partido y lo que sí queremos es que no quede ninguna duda y que el jurado sobre todo lo tenga meridianamente claro porque es al que le corresponde la responsabilidad de decir este hecho está aprobado. Luego la condena la pone el presidente del tribunal, pero este hecho está aprobado. Si ha habido premeditación o no ha habido premeditación, ellos tienen que definir ese hecho. Y hay hechos favorables al acusado y contrarios al acusado. Y luego, pues evidentemente, la responsabilidad patrimonial nosotros la tenemos ahí. La asociación ya la ha conseguido en varias ocasiones más y en esta evidentemente vamos a seguir adelante hasta el final. Mañana se reanuda el juicio. Quedan 40 testigos, ¿no? Me parece que estaban sí, llamados, había en total ¿no? 50, ahí entran los peritos. Mañana son guardias civiles y 2 funcionarios de prisiones. Y luego hay pruebas preconstituidas como las de los menores, que lo que se ve es la grabación que se les hizo al principio, pero que por supuesto, lo mismo que al vecino del segundo, no se le va a hacer pasar por el calvario y han estado conformes todas las partes, Ministerio Público, acusación particular y defensa. Y entonces lo que se van a ver, visionar son las declaraciones que hicieron en su día y que se llaman pruebas preconstituidas. Y luego pues la parte más técnica, pero que también muy relevante, que es la de los peritos forenses, psicólogos, psiquiatras, que hay peritos de funcionarios del Ministerio Público, de la Clínica Forense, del Instituto de Medicina Legal y periciales particulares de la acusación. Bueno, pues seguiremos muy pendientes este juicio. Victoria de Pablo, muchísimas gracias, un placer tenerla como siempre. Gracias a vosotros y un placer como siempre. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Está con nosotros Óscar Robres. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Olivia, gracias. ¿qué tal? Buenas noches, Buenas bienvenida. noches, y Luis Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, dura lo que tenemos que hablar. Hemos estado entrevistando a Toya, a Victoria de Pablo. Ella es delegada de la acusación particular. No sé qué os ha parecido un poco, no sé si habéis oído las declaraciones, habéis tenido la oportunidad de escucharlas o leer algo en prensa. Olivia, tú sí, has estado escuchando. Esta mañana he estado en el juicio, he estado en el Palacio de Justicia y bueno, pues es que creo que es un poco, tenemos todos la misma sensación, ¿no? Sí. Pues quienes hemos estado allí las 4 horas de sesión de esta mañana, pues evidentemente más y con más detalle, por desgracia, pero bueno, es escalofriante. Yo creo que el fiscal lo ha expresado muy bien. El fiscal ha dicho que cuando sucede algo así tendemos a pensar que esa persona está enferma, que hay un problema mental, pero hay casos en los que simplemente hay maldad humana extrema y este yo creo que es un caso claro de maldad extrema de una persona fría, calculadora. Creo que lo comentábamos con los compañeros que estábamos allí esta mañana. La persona más tranquila de toda la sala era precisamente el acusado. Ha sido terrible su declaración, las formas, el fondo, las contradicciones, cómo lo expresaba. Yo creo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Es la sensación que yo tengo, y creo que es una persona que no cabe otra opción que permanezca encerrado toda su vida. Yo creo que es el mensaje común que tenemos cualquier ciudadano riojano y sobre todo los logroñeses, la gente más cercana al municipio de Lardero, ¿no? Entonces, ante ahí nuestro mensaje de que todo el peso de la ley recaiga sobre este bestia, este salvaje. Me ha llamado mucho la atención el tono tranquilo que habéis llevado en la tertulia. Y sobre todo porque siendo un tema que es tan difícil, que poco podemos aportar, que no se haya dicho ya, ¿no? Que poco podemos aportar desde la ignorancia de las leyes y con todo el entramado, ¿no? Entonces, me quedo con dos mensajes. Uno, como ciudadano español y sobre todo ciudadano europeo, la garantía de nuestro sistema, ¿no? Ahí lo comentabais en la tertulia también. Fíjate que nuestro país puede tener muchas imperfecciones y los españoles tenemos muchos defectos, pero bueno, tenemos un sistema muy garantista y que nos tenemos que sentir orgullosos, incluso con estos individuos, y segundo, todo el revuelo que ha levantado a nivel de medios de comunicación nacional, eso nos puede llevar también a un mensaje más rosa, más intentar buscar audiencias, ¿no? De hecho, hoy había programas, yo creo que de ámbito nacional, que tenían un poquito de ese corte. No se puede exprimir tanto una noticia igual durante tantos días con ciertos tonos, y entonces el tratar una noticia como la habéis tratado, con esa delicadeza y con esa seriedad, y sobre todo el tono como Victoria lo ha explicado de forma muy didáctica y muy tranquila. Es difícil, esto sin dejarse nada de contundencia, ¿no? que es lo que queremos. Y eso que, fíjate, para mí ha dado con la clave cómo ha existido fallos dentro del sistema. No sé, yo creo que como sociedad podríamos reclamar un poco a la sociedad, a nuestro Estado, a nuestros representantes, que pudieran reconocer mínimamente, ¿no? O sea, ya no entro en la compensación económica, en el tema más técnico de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, pero reconocer mínimamente de cara a la familia que ha habido 2 agresiones previas, una de ellas con asesinato ya, que muchos de los profesionales lo iban advirtiendo, que se haya podido llegar hasta un tercer caso, y encima no olvidemos que también es una de los delincuentes que se han beneficiado de la rebaja de penas de la famosa solo sí es sí. Así es. A mí lo que me ha gustado de esto es que esta vez, con la reforma del Código Penal, va a haber esa vigilancia, ¿no?, de libertad vigilada, que en este caso no la hubo, ¿no? Y que si la hubiese existido, pues hubiese pasado las cosas de forma diferente, ¿no? Y hay algo importante también que ha mencionado Victoria de Pablo y que llevamos reclamando muchísimo tiempo, y es que se amplíe el término de víctimas de violencia de género. Víctimas de violencia de género es cuando hay una violación y una agresión, un asesinato como el que este señor había cometido hace 20 y pico años. Eso hace que haya muchísima mayor protección. Entonces, creo que es algo importante también que debería contemplarse. Sí, que están dentro del sistema Biogen, ha dicho, ¿no? Sí. Que estuviese... ¿Qué te parece este caso, Luis? Pues me parece que la calle está indignada, como todos. O sea, es un ser repugnante que ha vuelto a cometer un asesinato con un niño, un acto de cobardía que no tiene ninguna justificación, ninguna. Que caiga el peso de la ley, todo el peso de la ley, y que este señor no vuelva a salir y que se pudra en la cárcel. Y por supuesto pedir responsabilidades a quien, sabiendo lo que había, me conceden un tercer grado penitenciario, está solo, libre, por la calle, por donde quiere. Creo que ya es hora de que empecemos a asumir responsabilidades quien haya tenido la culpa de esto también. Sí, que se hagan esas reformas necesarias, claro, ¿no?, que hace falta. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de ese partido que celebraba este fin de semana, bueno, pues ese congreso por La Rioja, donde ahí los estamos viendo, el secretario general, Alberto Bretón, y vamos a escuchar también un poco las palabras que decía Alberto Bretón una vez que ya subía a ese estrado y que definía qué va a hacer por La Rioja en las próximas elecciones. Vamos a escucharle. Nosotros queremos cambiar La Rioja y tenemos propuestas en materia de educación, en materia de infraestructuras, en materia de salud, y lo vamos a hacer con gente que sabe de ello. Porque ese cambio positivo es el que nos puede llevar a que el día 28 de mayo
en vez de votar a unos partidos que están en Madrid, se vote realmente a los partidos que ponen a La Rioja por delante. Y el único partido que pone a La Rioja por delante somos nosotros, el único partido serio. Bueno, pues hablando de partidos pequeños, precisamente el politólogo riojano y profesor en la Universidad Carlos III, Pablo Simón, ha dicho en una entrevista en el Día de La Rioja que aquí, con tanta fragmentación, lo que pase con los partidos pequeños será tan decisivo como ser primero o segundo. Concretamente, ha dicho que por La Rioja puede quitarle votos al Partido Popular y a Vox, aunque no sabemos cuántos, porque es un partido que aún no ha testado en unas elecciones. Y en cuanto al PSOE, ha dicho que Andreu jugará la baza del conocimiento que le da ser presidenta. Es el frente externo de sus socios lo que le complica la vida, en alusión a Podemos. Y el PP mejorará sus resultados, pero hay que ver cuál será la línea estratégica de la campaña que siga Capellán. Y por último, destaca también que la dificultad de inaugurar obras a tiempo pasará factura al alcalde de Logroño y a muchos otros alcaldes. Todo esto aviva la incertidumbre de cara a esas elecciones. ¿Qué pensáis en la mesa? ¿Que tiene razón Pablo Simón? De la entrevista me quedo con una palabra, sobre todo que habla de incertidumbre. Yo creo que es en esa incertidumbre, y marcado por el umbral del 5%, en la que se va a mover todo. Apunta a Pablo Simón dos escenarios, uno de mucha fragmentación y otro de totalmente lo contrario. Y quizá si las elecciones riojanas se leen en una clave nacional, que hasta ahora yo creo que más el tirón mediático o el discurso va por allí, en una clave nacional, y que muchas de nuestras políticas nos vienen marcadas por Europa, o sea que es más difícil hacer esa lectura que puede estar haciendo el nuevo partido por La Rioja, de solamente un enfoque regional. Parece un PR2, ¿no? Un partido riojano 2, una copia que además lo vemos en muchos de las personas que estaban ahí en el estrado. El anterior presidente de las Juventudes del Partido Riojano, gente como Gil Trincado, concejales de Aro del Partido Riojano. No veo claro el ideario, los objetivos políticos de este nuevo partido. Entonces, para ser una copia ya existen otros partidos, como el Partido Riojano, que además tiene su ámbito de acción solamente, y podría firmar esas mismas declaraciones que hemos escuchado, pero yo apostaría más a esa lectura en ámbito nacional y cómo todo tiende hacia el cambio ahora mismo. Luis. Vale, gracias. Bueno, yo sí que Fernando Simón dice una cosa que está clara, que no hemos testado a los nuevos partidos y no sabemos realmente el caladero de votos que van a tener. Pero sí que todos somos conscientes de la pérdida de Ciudadanos en La Rioja. Yo voy a leer los datos. El Ciudadanos sacó 4 escaños con el 11,53% de representatividad y con 18.807 votos. ¿Dónde vayan los votos de Ciudadanos, de los que votaron a Ciudadanos, va a ser clave en La Rioja para formar un gobierno? Y yo no lo sé. Cuantos más partidos y mejor, más se enriquecerá La Rioja, ¿verdad? Pero lo que os digo, yo entiendo que cómo voten, fíjate que es una contradicción en sí misma, ¿no? Un partido que está dejando de ser partido, que sean los votantes de ese partido los que van a decidir el Parlamento de La Rioja, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo es que creo que hay tanto en juego que no ha habido nunca tanta incertidumbre. Yo al nuevo partido por La Rioja, como consejo, si me lo aceptan, les diría que abandonen el mensaje de ni izquierda ni derecha, porque se lo he oído decir ya, no somos ni de izquierdas ni de derechas. A Ciudadanos le ha ido fatal con ese mensaje, a las pruebas nos remitimos, ni de izquierdas ni de derechas no eres de nadie, y de repente parece que va a desaparecer. Evidentemente lo que comentaba, ¿no, compañero? Al final, ¿dónde van a ir esos votos de Ciudadanos? Son muchos en proporción a los votantes que hay en La Rioja. Al parecer, según los estudios, la mayor parte de esos votos irán al PP. Hay otra parte que va a ir a Vox, no despreciar eso tampoco. Una parte muy pequeñita al PSOE. Un 5% creo que hablaban algunos estudios y tal, y luego hay otra parte pues de gente que simplemente ya ha dicho, mira, yo paso, esta vez no voto. Creo que en La Rioja tenemos que tener muy en cuenta a esa gente que no va a votar, porque eso va a afectar mucho a ese 5% que necesitan los partidos.
Pues lo que llevamos diciendo todo este tiempo, ¿no? Está Vox, está Por La Rioja, está el partido riojano España Vaciada, ahora absolutamente desmembrado, porque desde esa escisión con Alberto Bretón por un lado y después no olvidemos el fichaje de Miguel González de Legarra por el Partido Socialista, un regionalista de bandera que ha movido a muchísima gente dentro de ese partido. Yo no tengo ninguna duda de que eso también va a restar votos al partido riojano. Esa salida de Miquel, aunque ya no estaba como tal, pero bueno, sí, que se los va a llevar directamente al Partido Socialista, con el Partido Riojano, sí. Ahora ya no. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego también hay que tener en cuenta otro factor que no hemos mencionado: qué va a pasar con la izquierda, es decir, qué va a pasar con Podemos e Izquierda Unida. La única opción de suma sería que fuesen juntos, y aquí en La Rioja se llevan mal, no, un poquito peor. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? No lo sé, es que ya no depende de que gane el Partido Popular o gane el Partido Socialista. Es verdad que la tendencia es al cambio, cabría pensar que el Partido Popular va a tener mejores resultados, incluso el Partido Socialista, en las elecciones. ¿Cuál va a ser la suma con sus lados a la izquierda y a la derecha? Pues eso es lo que creo que va a jugar todo, y que pasen o no pasen ese umbral del 5%, porque aquí en La Rioja puedes quedarte en 0 o en 2 por muy poquitos votos. Y eso ¿Qué va a pasar con Izquierda Unida y con Podemos al final? ¿Quién lo sabe, no? Pues yo creo que no les quedará otra que ir juntos en las elecciones. No sé a qué esperan. Claro, ¿hasta cuándo van a esperar, no? Porque estamos en cuenta atrás. Y bueno, pues me imagino que al final habrá algún tipo de acuerdo que venga de Madrid, nos queda otro país así, un acuerdo de mínimos, no lo sé. Yo creo que para vosotros los periodistas se abren unos meses apasionantes de interés frente a la incertidumbre, por otro lado, que yo creo que eso también favorece a los medios. Pero sí que tenía apuntada una frase, unas palabras literales del propio Pablo Simón, que hablaba sobre el desapego, ya no de los jóvenes hacia la política, sino de los riojanos. Entonces, yo creo que un mensaje que tenemos que lanzar a nuestros políticos también es qué motivos hay de ese desapego, ¿no? Porque eso también, si no me quiero involucrar en la cosa pública, que igual también en la situación económica actual tampoco invita nada a involucrarse, porque o tienes un buen respaldo, el típico perfil funcionarial para poder permitirte unos años a lo que es la política y luego volver, o ahora mismo hay muy poquita gente formada, preparada, que tenga un poco la mente abierta, una formación que permita mirar hacia Europa, hacia el futuro, y no tanto, que creo que es lo que ha pecado muchos de nuestros políticos, hacia el escaño propio, hacia el asiento, y gran parte de esa escisión que ahora vemos de que aparezcan tantos partidos, pues yo creo que es el interés personal, y eso no favorece, ¿no? Muy bien, pues los jóvenes, en lo que yo conozco, pues también están cabreados como monos, porque ellos lo que a mí me transmiten, o lo que nos transmiten al sindicato, que yo no quiero saber cuál va a ser mi futuro. A mí háblame de esta tarde, o háblame de mañana por la mañana, a mí háblame del presente. Es que llevamos como 20 años hablando del futuro de los jóvenes, y los jóvenes cada día están peor, porque no tienen futuro. Por eso digo que pero un político debe mirar también al futuro de la región, al futuro de la ciudad. Por supuesto. Entonces, solucionando los problemas del presente, pero creando un proyecto de futuro. Correcto. Claro, ese es el mensaje que queremos transmitir, yo creo, que a nuestros jóvenes, y que entre todos debemos construir un modelo de sociedad en la que vivir, en la que vivan nuestros hijos, ¿no? Pero es que ese problema de los jóvenes es el que ha hecho también crecer mucho a Vox, y no perdamos de vista ese peligro. Sí que es verdad que hace unas semanas, porque estamos en un escenario tan absolutamente cambiante, yo recuerdo hace tampoco muchos años en los que, bueno, más o menos tú a unos meses de elecciones, es que ahora cambia cada semana, porque aparece un nuevo partido, porque cambian las encuestas. Las encuestas es verdad que aquí en La Rioja son complicadísimas, con una muestra tan pequeña y con unos partidos tan pequeños. Es verdad que parece que Vox se empieza a desinflar un poco, y yo creo que ahí va a haber mucha clave, y creo que la gente joven, la gente más joven, tiene mucho que decir, y tenemos que mirar mucho hacia la gente joven, y los partidos tienen que mirar mucho hacia la gente joven, porque se están yendo a posiciones muy extremas, muchas veces posiciones que no tienen nada que ver con sus intereses, que son de puro cabreo, de puro desapego, y creo que eso es lo que tenemos que plantearnos, ya no como partidos, como sociedad, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos que vayan nuestros jóvenes. Bueno, pues un mensaje que les lanzamos entonces a los políticos desde aquí. Nos quedan 4 minutos, pero a mí me gustaría comentar
Pues que la Abadía de Cañas va a poder visitarte, como estoy hoy, ¿no? Va a poder visitarse a partir del próximo 1 de abril. La diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño han llegado a un acuerdo con la abadía. De su gestión se va a encargar el abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, Francisco Suárez. Antes de su apertura se va a realizar una limpieza para reacondicionar el monasterio, que lleva cerrado ya, pues, 3 años, podríamos decir, ¿no? Sí, desde que se inició la pandemia. Una buena noticia, ¿no? Buenísima, buenísima. Y además tenemos que aprovechar, primero, para darle la publicidad que se merece, porque es impresionante. Y aprovechar también para los jóvenes el turismo que podamos hacer, no solamente desde fuera de La Rioja, sino dentro de La Rioja, con nuestros jóvenes estudiantes, ¿vale? Va a enriquecer mucho la zona, que estaba y está muy deprimida. Es una noticia magnífica. A mí también me parece buena, me daba mucha pena que estuviese cerrado y que se dejase abandonar. Algo mal hemos tenido que hacer los riojanos cuando lleva unos cuantos años cerrado y quizá es como un poco la hermana pobre que se queda entre Santo Domingo, Nájera y San Millán, que son nuestros monasterios emblema, ¿no? Pero es que la Abadía de Cañas tiene tanto valor, aunque sea un poquito posterior que los monasterios citados, solamente la luz que transmite ese arte gótico, ahí se puede dar toda clase del gótico para conocer la historia de La Rioja y de Europa gracias a esa abadía. Es una gozada. Yo tengo dos anécdotas. Una, que me intenté casar ahí. ¿Ah, sí? Porque el monasterio de San Millán de Alcogoya estaba en obras y mi segunda opción fue la Abadía de Cañas. Y ya entonces, hace casi 15 años, no existía el servicio, ya estaba en declive, se podía visitar como monasterio, pero no se podían oficiar bodas. Pero antes sí se podía. Ya hace esos 15 años no había servicio de párroco. Yo he asistido ahí a una boda. Pues 12 años. La verdad que ha costado. Servicio de párroco y demás. Sí. Y te puedo decir que he estado dentro de la abadía con las hermanas que están monjas de clausura investigando documentación medieval del siglo XI. Afortunadamente. De los primeros documentos riojanos escritos en castellano, que no en latín. Ha costado, y yo apuntaría a eso, ¿no? que aparte del cierre de la pandemia ha habido mucha negociación. Ha habido negociación por un lado con el gobierno de La Rioja, por otro lado con la diócesis, y creo que eso es lo que ha llevado también al retraso. ¿Quién va a gestionar? Me consta que hace ya meses se decidió con la diócesis y el gobierno, pues bueno, nos había hecho ofertas que no se aceptaron. Y bueno, sea quien sea, lo importante es que se abra, porque tenemos una joya que no puede permanecer cerrada. Bueno, pues estamos de acuerdo todos. Pues nos vamos con Seventina, a ver qué nos cuenta. Estoy bien así, ¿no? ¿Se me ve? Pues que me he salido a la calle porque hoy es primavera ya. Bueno, no sé si es hoy o empieza mañana. ¿Cuándo era? Bueno, que ya llega la primavera. Y como llega la primavera, digo, me voy a dar un paseíto. Que a mí me gusta salir a pasearme, saco al perrillo de mi hijo, paseo con mi Antonio cuando se puede, porque normalmente está ahí con el fútbol. La primavera está muy bien, sobre todo porque ya no hay que poner tanto la calefacción. Es decir, menos gasto. El money al bolsillo, no al bolsillo de otro. Y dinero para mí, el tuyo también. Eso le digo a Antonio. A mí me gusta sentarme aquí por la mañana a pensar en mis cosas, porque es que en primavera, ay, qué bien se está. ¡Ay, un bicho! ¡Ay, qué asco! Hasta luego, Romina, ¿cómo va la cosa? Bien. Anda, guapa, ¿qué tal el marido? Lo de la operación bien, ya mejor. Anda. Era vecina mía de antes, del otro piso. No pagaba la comunidad, ¿eh? Ni la comunidad, ni el garaje, ni nada. Sí que hay una cosa de la primavera que no me gusta nada, y es que me da como una alergia. Paseíto, poco rato y a casa, a ver la novela y a ver las 7. A la Mary.
Qué bien, qué contenta me pongo yo con la primavera, me encanta, ¿verdad? Que no es ni veranito así asfixiante ni nada, unas temperaturas estupendas, más luz, ¿no? Los días más largos a partir de esta noche. Me da gusto acabar así, ¿eh? Ha sido un día complicado. La Rioja estupenda ya para hacer turismo por nuestra región. Exactamente, y la Abadía de Cañas ahí... A puntito. A punto de abrir. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres y les dejamos ya con los deportes. Adiós.